al ahondar en las dos citas en las que se usa el día por año, en las que he enfatizado que sus usos distan de muchos siglos la una de la otra, y que llama la atención que la segunda vez que Dios usa el día por año, lo usa en los tiempos del profeta Ezequiel, contemporáneo de Daniel, y que a su vez en Jerusalén son contemporáneos de Jeremías, un trío de profetas muy significativos. Cuando uno analiza los mensajes de estos tres profetas en particular, y dicho sea de paso, en el Tanaj no está considerado de estos tres profetas a Daniel como tal. Lo tienen como en el libro de los escritos. No lo tienen ubicado en un lugar como en el estándar de Isaías, Jeremías y Ezequiel. También es extraño que eso sea así, porque para Jesús Daniel es un profeta. Y fue a Daniel que Dios le reveló un cronograma muy especial, con unas variables temporales que todas ellas deben estudiarse una a una. Va a citar dos sujetos claramente que muestran la esencia de este conflicto entre el bien y el mal. Por un lado, un Mesías en un capítulo 9 que muere, ¿a pito de qué? Si esto no es cualquier cosa lo que Dios está revelando en el capítulo 9. Y aparece un cuerno pequeño asociado a varios periodos en los que el factor tiempo está incluido. Entonces, cuando estoy expresando que el Tanakh, no solamente en Isaías 53 se está hablando de un Salvador, de un Redentor, de un ungido que sobre sí muere por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones, las cuales dice que le dan la muerte a este Mesías. Así que ya hay algo interesante para analizar y tener en mente cuando yo llego al capítulo 9 y veo a este Mesías que fallece en la mitad de la semana. Y esa profecía de las 70 semanas, y voy a colocar siempre las 60 semanas entre comillas, porque hay todo un estudio y que dije que lo analizaría más adelante, en donde la forma de tratar de entender esa profecía es muy variada. Y hay libros y libros en torno a una opción y en torno a otra opción. Y lo que yo estoy haciendo más encima es agregar, fíjese que ya sea en días o en años, si quiero usar esto del día por año, dado la contemporaneidad que tiene Ezequiel con Daniel, porque para Dios no hay nada al azar, está todo tan bien sincronizado que ya el solo hecho que se le diga Ezequiel me da la posibilidad de decir, ¿sabes que voy a reestudiar esto del día por año? Porque no vaya a ser que esa clave se la esté dando al profeta Ezequiel en algo que le está revelando a Daniel mientras ya está en Babilonia. Y Ezequiel está en la misma experiencia, pero en el destierro. Así que cuidado con no tomar esa alternativa como una opción. Es como cuando uno es un fiscal y está analizando posibles relaciones, posibles evidencias, convergencias, ciertas sincronizaciones. Simplemente estoy haciendo eso. Pero al descubrir en estas dos citas que se dan en un contexto de juicio, en un enojo de Dios con su pueblo, en donde hay una causa y hay un efecto, entonces digo, es digno de estudiar para ver cómo el Dios Todopoderoso, el Dios todo sabio, usó el día por año. Y ocurre que Él lo usó por días y años a la vez en ambas citas. Y si en ambas citas usó días y años a la vez, debo entonces investigar cómo se deben usar días y años a la vez a estos dos sujetos que están en el libro de Daniel.
al cuerno pequeño y al cuerno de salvación. Y la profecía de las 70 semanas, entre comillas, me dice, bueno, haga el intento y aplique, y llegamos a la conclusión de que es el mismo Jesús el que va a respaldar y el que va a darle consistencia a esto del uso del tiempo dual, título que hemos puesto a esta acción en donde el sujeto vive en días y en años un suceso determinado, y en un contexto de juicio en donde la acción y reacción están claramente definidas, la causa y el efecto están claramente definidos. Hay un concepto que es común a los dos, que es el concepto del pecado, y aquí viene ahora la obligación a investigar qué se entenderá por esos 390 años de pecados, esos 40 días en el desierto de pecado y esos otros 40 años de pecado en las tribus de Judá antes de ser destruida por el rey Nabucodonosor. Entonces el pecado no es un juego, hay cosas que Dios no les deja pasar a su pueblo. Es un Dios muy bonito, tan bonito que no les deja pasar nada a su pueblo porque tiene un plan para ellos y un plan para el mundo. Y hay un plan de redención que lleva inserto en medio de ella. Entonces, en esta búsqueda en el Tanaj de otra posible cita donde se muestra que el Mesías fallece y muere también por nuestras transgresiones, decíamos que está ahí en el capítulo 9 de Daniel. Y en el verso 26, pero con claridad, va a decir, y fíjese que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí. Dijimos que íbamos a leer tanto en la nueva versión internacional como en la eh, Reina Valera, cómo se redacta este suceso, y ya en audios anteriores he dicho que en ambas hay como dos líneas de acción. En una donde se ve que esta obra que se supone que hace el Mesías, ¿cuál obra? De cómo comienza la explicación. Mira, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar la prevaricación y concluir el pecado y expiar la iniquidad y para traer la justicia de los siglos y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y este sacrificio en el verso 27, cuando se amplía y se detalla lo que dice en el verso 26, dirá que en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después a un verbo de tiempo, después. ¿Cuándo después? Entonces aquí está la variable de tiempo que me invita a decir, investiguemos un poco más en el día por año también, porque Dios lo usó en días y en años. Y las grandes controversias hoy día es que algunos la han ocupado solamente en días, y por supuesto que llegan a una conclusión, y los otros lo ocupan en años para llegar a otra conclusión. Y no solamente eso, hay otros que toman esto, lo dividen, hacen un cumplimiento por una parte, hacen un interludio, un intermedio de muchos siglos y aplican otra parte al final. O sea que hay mucho que decir en torno a esto y que investigar. Diría yo, y no me equivoco al expresarlo, que justamente el capítulo de Daniel 9 y del 24 al 27 es la base, es la cuna de toda la escatología, todos los estudios del tiempo del fin de las diversas congregaciones que hoy día existen, tanto cristianas como no cristianas, que quieren estudiar este tema. Por lo tanto, es importante. Y justamente en esto que es la base, en la semana 70, a la mitad de la semana, muere un Mesías. Y por supuesto que aquí está en juego quién maneja la profecía: el pueblo de Israel, la iglesia católica, la iglesia protestante con su gama de divisiones, estudiosos independientes. ¿Quién le habla? Porque ya el solo hecho de entrar a hablar me debo incluir en este grupo.
Entonces lo importante es hacer un alto, investigar y llegar a ciertas conclusiones que tampoco son nuevas, ya han sido dichas por años. No, no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente estoy diciendo que aquí lo nuevo sería detengámonos en el tiempo, en esto de que cuando se usa en años y en días, y detengámonos un poco a leer ya las citas que hemos estudiado de la importancia de este sujeto sobre el cual caen las culpas, porque en el desierto las culpas caen sobre el pueblo y caen en años. Son culpables. Y hay un castigo y hay muerte. Si esto no es un juego. Y cuando Ezequiel toma, la culpa la sobrelleva a él como una figura, como un tipo de un mediador, de un sustituto. Y las culpas las lleva a él. Y luego decíamos, bueno, expliquemos esto entonces ahora del día por año en las 70 semanas, para entender que es el mismo Jesús de Nazaret que consolida este principio dual. Primero, en años, porque si lo pasábamos a años, y felizmente esta profecía da un origen de partida, y dice, mira, sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, me da un punto de partida y un punto final, un origen y un destino. Entonces, cuando yo quiero ponerlo en día, voy a tener que buscar en mi interpretación un punto de partida en los decretos, que son tres, que ya los dijimos, con 3 años muy distantes unos del otro, y tenemos que llegar a un Mesías príncipe. Entonces, si para mí defino Mesías príncipe de una manera y defino de una manera sesgada el origen de tres posibles decretos, tengo muchas alternativas para jugar. Puedo poner en día ese primer decreto y llega un príncipe, a un sacerdote que esté en ese momento oficiando, un segundo o un tercero, y digo, la profecía está cumplida y es en días. ¿Es lícito? Habrá que estudiarlo, habrá que analizarlo. Pero ya el solo hecho que yo le diga, fíjese que existe el tiempo dual, que lo obliga a hablarme en años, porque Dios lo usó en días y en años. Y lo mismo va a ocurrir cuando alguien diga, no, fíjate que esto es en años, es día por año. Por lo tanto, tengo para poner años en el primer decreto, en el segundo y en el tercero. Pero todos entendemos por lógica mínima que cuando hay un proyecto legislativo, esto no termina hasta que se le pone el último timbre y se actualiza y se ejecuta. En el mundo, para hacer un proyecto energético, a veces pasan años y tiene como 10.000 reuniones de que ahora sí que esto comienza. Cuando la gente y el público dice, oye, al final esto se hizo, y quién se tira toda la flor y pone la placa y la inauguración de esto, el que da el término. Por eso que el tercer decreto, que es el año 457 antes de Jesucristo, es el punto de partida de esta profecía. Y se me está hablando en forma parcelada de que primero pasan 7 semanas y suceden ciertas cosas. Luego pasan 62 semanas y pasan otras cosas. Y si yo sumo y llegamos a las 69 semanas, me está diciendo, miren, desde que se da la orden para este decreto, año 457, hasta el Mesías príncipe. Mire qué curioso que al pasarla por año, llego al año 26. Pero aquí hay un tema delicado, ¿ya? Un tema delicado porque dicen, sí, pero oiga, usted llega al año 26. Pero todos sabemos que Jesús, ahí en Lucas 3, dice que tenía como 30 años al momento del bautismo. Y que su testimonio duró 3 años y murió a los 33 años. ¿Por qué? Explíqueme esto. Voy a explicar una parte ahora. ¿Por qué está este desfase? En su momento contaré la historia con más detalle. Ahora puedo decir a modo general que en el siglo V un papa justamente quería tener un orden y quería saber la fecha exacta de la muerte de Jesucristo. Para el papado, para la institución de papado, para un cristianismo de Estado que se venía por delante,
era muy importante por la importancia que le da él a los sacramentos, a las reliquias y usarse como un medio de alabanza, adoración y acercamiento al Dios Altísimo. Si hay otras intenciones, Dios les juzgue. Lo importante es que para este Papa del siglo V, eh, quiere separar la historia porque está toda desordenada para él. Jesús es importante y quiere que sea Jesús el centro de la historia y separar la época pagana de una época y una era cristiana. Y le manda a un estudioso cristiano, también de esos años, Dionisio el Exiguo, y le dice, ¿sabes qué? Necesito que tú hagas, como eres matemático y también sabes los idiomas originales, eh, hazme ese trabajo para identificar el año en que nació Jesucristo y para luego entender muy bien cuándo es la Pascua, el día que Él muere. De ahí saldrán muchas cosas al día de hoy que se celebran. Entonces, este hombre hace el estudio. Y cuando hace el estudio, mire lo que ocurre. Ahora hago un alto. Tomemos un lápiz y hagamos una recta numérica. ¿Usted le ha hecho clase a un niño pequeño cuando tiene que aprender a sumar y a restar en una recta numérica? Y usted llega a un número, primero lo hace con la parte positiva, porque el niño no tiene la concepción del cero ni de los números negativos. Pero aquí tenemos, desgraciadamente, que poner un día en el origen, que debería ser el nacimiento de Jesucristo. Entonces, cuando usted hace la resta y dice, mire, que 62 semanas más 7 son 69, lo multiplica usted por 7 y son 483 días. Ah, qué interesante. Y réstele, pero paso los años. Cuando usted hace la resta y va desde el menos 457, hay un momento que usted llega al cero. Y lo que resta le suma y llega al 26. O sea, en esa operación que estamos haciendo, en forma mental, al hacer la resta, pasamos nosotros por un número cero. ¿Se entiende, verdad? Y ocurre que a quien le pide, Dionisio, dice, ¿saben que yo voy a colocar el nacimiento de Jesucristo el año 1? O sea, no lo coloca en el cero, lo coloca en el año 1. Y la pregunta es, ¿por qué hace eso Dionisio el Exiguo? Y la respuesta es impresionantemente increíble. En el occidente no se conocía el número cero. La idea de vacío, la idea de infinito y de la nada no estaba en la cultura cristiana. Recién en el siglo octavo, y se dice que el siglo quinto en adelante, especialmente el quinto, con los mercaderes de Génova por interacciones comerciales con el Islam, conocen el cero y conocen el álgebra. Aquí hay muchas cosas lindas que escribir que lo daré en un anexo, pero no ahora. Entonces, mire la recta. Cuando yo hago la recta y llego al año 26, el que hizo esta, esta idea de separar la era pagana de la era cristiana, puso a Jesucristo en el año 1, no lo puso en el cero. Y más encima cometió un segundo error. El segundo error que cometió es que fechó o dató la muerte de Herodes el Grande, que cuando uno estudia Mateo, Lucas y ve lo que aconteció con este rey, que cuando llegan los reyes magos se da cuenta que le llegó competencia, que estamos en pleno imperio romano, y él, brazo derecho del imperio romano, y aparecen unos magos diciendo que ha nacido el rey. Interesante. Y luego manda y se siente engañado y manda a matar y toma a todos los niños menores de 2 años para ver más o menos y calculando que era la fecha en que le dijeron. Él sabía muy bien la fecha de nacimiento del Mesías, porque lo decía esta profecía. Entonces, ¿qué ocurrió con este hombre al hacer el cálculo? Que se equivocó en 4 años. Es decir, cuando esta profecía se está cumpliendo y estamos haciendo esa resta y llegamos al año 26, Jesús ya tenía 4 años. Eso es lo que estaba ocurriendo, incluso pasando por el cero. Y ahí estaría
esos 4 años que usted debe sumarle al año 26 para llegar a los 30. Mire qué belleza lo de Lucas 3 cuando dice que el bautismo se creía más o menos que tenía 30 años Jesús de Nazaret. En otras palabras, si usted tiene una recta y ponen su fecha en esa recta en un día determinado, y ocurre que usted ese día determinado no tenía 1 año, como decía, ni tenía 0, tenía 4 años, porque no sincronizó bien y no ubicó bien el momento en que fallece Herodes el Grande. Y esa es la razón del desfase. Y el 0 entra recién a usarse del siglo V en adelante en Occidente, es un motivo de investigación. Bueno, y después será una maravilla el descubrimiento y entre el álgebra. Y se dice que esto de los musulmanes con el Islam lo tomaron de la religión de las Indias. Y por eso que las religiones de la India conciben esto de que el todo puede hacerse de la nada. Había un tema filosófico detrás. Dicho esto, identificado que ahora estamos en el año 30 y no en el 26 en forma real, tomemos la semana 70 ahora, nos falta una semana, la última semana. Y esa última semana, que completa en el día 490 o en el año 490, pero Jesús muere en la mitad de esa semana. Así que yo esos 483 años que me ubican en el año 26 y que para Jesús ya es el año 27, más los años que se cree que de error, y estamos en el 30, me está agregando ahora 3 años y medio. Y miren, está muriendo Jesús a los 33 años. Entonces, más allá de lo difícil que es hacer todas las combinaciones cuando todos los imperios tenían calendario distinto y llevarlo a una era común, antes y después de Jesucristo, y poner a Jesucristo como el centro de la historia, es una tarea muy ardua, porque hay muchas cosas que analizar, cosas astronómicas, manejo de la historia, de antecedentes, de sucesos, y luego hacerlo. Es una cosa impresionante. Hoy día, por supuesto, que con la tecnología podemos hacer muchas cosas y se detectan muchos errores. Pero Dios no estaba pendiente de eso cuando dio la profecía, para que la gente se confundiera. Dijo, miren, busquen el decreto y vean hasta el Mesías. Puso un intervalo. Dios se caracteriza por poner intervalos para analizar sucesos en la Biblia, y eso es muy importante, porque es independiente de las fechas que yo pueda descubrir y quiera manipular a mi antojo o mi creencia. El tema está que Jesús muere en la mitad de la semana 70. Quiere decir que a esos 483 años que ya han transcurrido hasta el bautismo, habrá que agregarle 3 años y medio más. Así que llegamos a 486 y medio años. Y que me deja justamente el año 33 después de que Jesucristo hace otra corrección. La pregunta es, si desde el bautismo, que me dejan en el año 26 y medio, ¿verdad? ¿Ya? En el 30 y medio, ¿ya? Eh, uno dice, qué interesante, porque también tengo el otro inconveniente. ¿Cómo se cuentan los siglos? ¿Qué número pongo yo en la recta? Cuando yo pongo el 0 y pongo el 1, en el 1 estoy diciendo que es el siglo 1. Pero el siglo, ¿cómo lo cuento? Desde el 0 hasta el 1 como siglo 1. Después, cuando tengo en la recta el 1 al 2, digo, oye, fíjate que a comienzo del siglo 2 estoy hablando ya cuando el 1 comienza a funcionar y llega el siglo 2. Entonces, todos esos detalles hay que tenerlos presentes porque jamás en la cronología bíblica está detalladísimo, 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 día por día, el cronograma. Son intervalos que yo puedo decir, mire, esto ocurrió en Galilea, en Capernaum, pero interesante que el tiempo dual, desde el punto de vista del cielo, no en el mío, me está diciendo, ¿sabe que cuando usted lo usa en años, primero, al partir del 457, va a corroborar en el uso en años que lo que estoy diciendo se cumple, que este sujeto entre en la historia de la raza humana, y luego muere en la historia de la raza humana. Ese es el cumplimiento por años en el tiempo dual. Y es el sujeto sobre el cual yo pongo
en forma de sustituto el pecado de Israel y el pecado de todo el mundo, porque Él muere por todo el mundo y toda la raza humana. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado de su Hijo, y sobre Él se cumple lo que está diciendo Daniel 9:24. No es el pueblo de Israel el que hace esas cosas, como da a entender la Nueva Versión Internacional. Léanla. Con todos los errores que tiene, y le endosan a la versión Reina Valera, es el Mesías, es Jesús quien quita la prevaricación, concluye el pecado, expía la iniquidad, trae la justicia de los siglos, sella la visión y la profecía, y, y Él es el ungido, Él es el santo de los santos. Cuando yo digo que faltaban todavía 3 años y medio, pasémoslo en el cronograma de Dios. No pensemos en el mío ni el que predica mi iglesia. Tengo yo 3 años y medio. ¿A qué equivalen 3 años y medio? Sabemos de memoria por otras profecías. A 1260 días. Mire qué simbólico. Nos llama la atención esos 1260 días que hay en esos 3 años y medio de la media semana. Son 1260 días que en forma de tipo Jesús vivió lo que va a vivir sus seguidores en el tiempo, que después tendrá que buscarse los orígenes y los términos de esa profecía, que también hay una luz preciosa. O sea, ya que en años, me está llevando al tiempo que Jesús y al año en que Él realmente muere en la cruz, año 33. Ok. En este caso sería 33 y medio. ¿Ya? Si empezamos a jugar y a ajustar, pero dejémoslo así. Y luego, ¿cómo se aplica en día? Porque es el sujeto ahora que tiene una acción que hacer. El sustituto, Ezequiel como sustituto hacía una acción. Los 40 años, el sujeto que era la nación de Israel también. Entonces, aquí es Jesús de Nazaret el que comienza a predicar su propio sacrificio. Y no usa el primer año. Y cuando yo llevo, ¿y cuánto tiempo en su agenda agitada de predicación de su pasión por la muerte de la raza humana? Hay que considerar, bueno, si fueron 486 y medio años, ahora son 486 y medio días en que Jesús, de esos 1260, predica ahora a voz en cuello que Él es el que había de morir por la raza humana. Esa es la belleza del uso del tiempo dual. O sea que en días hay mucha información que investigar y en años mucha investigación y están ligados. Y este principio también se debe usar al otro sujeto, al cuerno pequeño, que en años es avisado y en días sobre él se ejecuta una acción en el tiempo del fin donde destruye. Y no hay necesidad de dividir la profecía en pedazos con pequeños descansos. No, es un todo, una unicidad. Eso es lo que está ocurriendo. Y ese es el aporte que se tiene. Y hay que ser muy cuidadoso para poner los orígenes ahora del cuerno pequeño, pues se van a dar citas en esos restos de días que nos enseñan y tendremos que hacer un alto y lo veremos con detalle en la parte de Daniel. Con esto he explicado en parte el uso del tiempo dual en las 70 semanas.